algunas de las obligaciones más importantes de los pastores sobre las ovejas para corregir su conducta. Primero, a las ovejas que se adelantan. A estas ovejas el pastor les pone una piedra amarrada en la pata izquierda trasera para hacer su caminar más lento, hasta que aprendan a caminar al paso del rebaño y del pastor. Es una especie de freno. 2, las retrasadas. A estas el pastor les da un leve golpecito en la cabeza o las amarra a otra para que vayan al mismo paso, hasta que aprendan a mantenerse en el redil. Las rebeldes. A estas el pastor les da suaves golpes atrás de la oreja. Las contenciosas, o sea, las reincidentes. Cuando dos ovejas se pelean entre sí, el pastor las amarra pata a pata por un tiempo, hasta que se den cuenta que tienen que aprender a comer, a beber y a convivir juntas. Las que se extravían. Estas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben regresar. El pastor las busca, las cubre con su manto y las trae de regreso al redil. Las inconstantes. Estas ovejas tienen de todo un poco, así como van adelante de unas, al siguiente momento se atrasan, se rebelan contra el pastor, contienden contra él y con las demás ovejas. Buscan otros pastos y finalmente pierden el camino. La técnica es, el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. Le aplica una disciplina, la más fuerte. Les acuesta en una mesa y con un palo les da un fuerte golpe, de modo que les quiebra el muslo. Luego las venda y las acuesta, luego las venda y las entablilla con amor. Pero al entablillar lo hace de tal modo que los huesos no se unan correctamente y queden para siempre cojas. Las maduras son las que contra viento y marea permanecen en el redil, van al paso del pastor, por lo tanto no se extravían, no son rebeldes, no son contenciosas y son constantes. Así que es sorprendente la metodología que usan los pastores para lograr mantener el redil en el camino de la prosperidad, el redil en el camino que les va a ayudar a que todas vayan creciendo y se vayan desarrollando juntamente. Redil, la palabra redil, para los que todavía no la conocían, yo la tuve que buscar porque siempre la he oído y de verdad que hasta ahora entiendo perfectamente qué quiere decir. Redil no es nada más y nada menos que el lugar donde el pastor coloca las ovejas tras un cerco, ¿verdad? O tras un muro de adobe o de piedra. Es el lugar donde el pastor las mantiene, donde las cuida, donde en la noche él las llega a dejar y en la mañana las llega a sacar. Las ovejas tienen una peculiaridad muy grande y es que se pierden muy fácilmente. Tienen una desorientación absoluta, ¿verdad? Dicen que a un burro se lo puede dejar uno a 5 kilómetros y él agarrará camino y encontrará su casa de regreso. No sé por qué le dicen burro, porque pareciera que el animal es bastante inteligente, ¿verdad? Pero la oveja no. La oveja la dejan a poca distancia, a pocas cuadras de su redil y jamás vuelve. Jamás vuelve. En la Biblia hay muchas y muchas ilustraciones de pastores y ovejas. Y yo creo que Dios hizo a la oveja específicamente, creó esta especie específicamente con esas características y con esa forma de ser tan diferente a muchos otros animales, porque quería hacernos entender a través de ellas algunos parecidos que tienen
con nosotros los seres humanos. Y vamos a estudiar algunas de sus características. Solo me gustaría iniciar leyendo una escritura. Si ustedes tienen Ezequiel capítulo 34, verso 1. Vamos a leer dos porciones solo para poner una base de lo que vamos a trabajar estas semanas que siguen. Dice el versículo 1: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben de cuidar el rebaño? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y con violencia. Por eso, las ovejas se han dispersado por falta del pastor. Por eso están a merced de fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y las colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe en buscarlas. En esta profecía, en esta primera parte de la profecía, el Señor hace una alusión muy fuerte a los pastores. Ahí está hablando al pueblo de Israel y está hablando tanto a los líderes políticos, a los reyes, a los gobernantes, como seguramente también a los líderes religiosos de aquel tiempo. El capítulo continúa y él hace unas advertencias todavía más fuertes que lo dejan a uno en shock y frío. Pero no vamos a leer eso todavía porque lo veremos más adelante. Pero en el versículo 20 le habla a las ovejas. Aquí le habló a los líderes, a los pastores, a los gobernantes, a los empresarios de aquel tiempo, a los padres de familia, ya que todos, cada uno de nosotros también actuamos como pastores en determinados momentos, cumplimos la función de pastor. Pero ahora quiere hablarle el Señor a las ovejas y dice así: por eso así dice el Señor omnipotente, en el versículo 20, por favor: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado a cornadas a las más débiles, hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Es muy claro en la palabra del Señor que cuando se refiere al único pastor, al pastor descendiente de David, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es el final pastor nuestro, quien es el que a todos y cada uno de los que estamos aquí nos pastorea. A todos los que decidimos entrar en su redil, nos cuida. A todos los que decidimos mantenernos detrás del pastor, guiarnos por buen camino. A todos y cada uno de los que hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesucristo, nos permite ser parte de su redil. ¿Se recuerdan en el libro de Juan? El Señor dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso le dijo a los judíos, ¿verdad? Ustedes tendrán muy claro en mente que el Señor inició su ministerio, inició predicando únicamente al pueblo de Israel, pero nos dejó una promesa muy linda, hablando también de ovejas y pastores. Dijo: en el tiempo que se cumpla, yo traeré a otras ovejas que no son las de ustedes, les dijo al pueblo de Israel, sino que vendrán de otro lado para que juntos hagamos un solo rebaño y un solo pastor. Eso es una verdad que algunas personas todavía no han
comprendido y todavía ven que el pueblo de Israel es una cosa y nosotros somos otra cosa y hacen ahí un montón de mezclas. Pero lo que dice la palabra del Señor y la promesa de Jesucristo fue que nos uniría en un solo rebaño, que seríamos un solo rebaño y Él sería el único y principal pastor de este rebaño. Hay características muy interesantes que tienen las ovejas y que las podemos llevar a la práctica o a la comparación de nuestras vidas. Y quiero empezar leyéndoles 10 de ellas. Póngale atención, por favor. La primera es que la oveja parece un animal robusto. La oveja parece un animal muy fuerte y muy grande, pero realmente, después de que la oveja es esquilada o trasquilada, como le llaman también, ustedes se pueden dar cuenta que es un animal muy flaquito, de piernas muy débiles, y es pequeñito y que tiene muchas debilidades físicas. No es tan apto para pelear o para desarrollarse en la vida como otros animales de campo. Es absolutamente dependiente de su pastor. No puede hacer cosas por sí solas. Necesita un guía todo el tiempo. Muchas veces el pastor tiene que cargar a las pequeñas cuando están agotadas. Si no, morirían en el camino. Quedarían tiradas. Los padres o las ovejas adultas no pueden hacer nada con las ovejas pequeñas. Así que si no hubiera un pastor, las dejarían tiradas a medio camino. Por naturaleza y generalmente son dóciles. ¿Por qué el Señor escogió las ovejas, verdad? ¿Por qué no escogería gatos para hacer una comparación? Ustedes son como una camada de gatitos, nos hubiera dicho el Señor. No lo hizo, ¿verdad? Y eso que los gatos son bien bonitos y son bien tiernos. Pero el Señor escogió las características de la oveja y del pastor para que vayamos entendiendo cómo funciona nuestro corazón y cómo funciona el corazón de los líderes, pero especialmente cómo funciona el corazón del Señor Jesucristo. Cómo Él se nombró el príncipe de los pastores, cómo Él es el que siempre va a la cabeza en toda misión y en toda batalla, cómo Él es que se convierte en nuestro proveedor y en nuestro Rey poderoso a través de hombres y mujeres que hemos decidido pertenecer a su redil. Dice que las ovejas son dóciles, así como la vimos ahí, cómo se dejó trasquilar tan fácilmente. Tienen una característica las ovejas no pueden nadar, ¿verdad? Dice que una oveja, si cayera en el agua, por el peso de su lana podría incrementarse su peso hasta 2 o hasta 3 veces más. O sea, que en el agua se mueren. No son animales que pueden flotar fácilmente y que pueden tener acceso al agua. Por eso es que son muy tímidas con el agua. Para poder tomar agua ellas no lo hacen como lo hacen las vacas y el ganado, que se meten así como bestias, ¿verdad? Aplica la palabra. Sino que van despacito y cuando ellas ya ven su rostro reflejado, es decir, que el agua está bien quieta. Cuando ven su rostro reflejado en el agua, entonces ellas se agachan y empiezan a beber. Yo tuve la oportunidad de ser pastor de ovejas y es una experiencia muy linda. De verdad las ovejas son bien guiables y son fácilmente domesticables, ¿verdad? Yo solo lo hice como un mes, ¿verdad? Cuando estudié en la escuela de agricultura. Pero también nos dieron la oportunidad de poderla esquilar así como estaba haciendo el Señor, ¿verdad? Pero es muy delicada su piel. Es muy delicada. Si uno, miren esa tijera tan fea que tenía, si uno la mete un poquito más de la cuenta, le rasga la piel, ¿verdad? Le rasga la piel, así que hay que hacerlo con mucho cuidado. La oveja es un animal delicado, es un animal muy bonito, pero que también tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Por eso no puede nadar. Cuando llueve, ¿verdad? Se vuelven pesadísimas. Entonces, si está muy lejos, si el pastor la llevó a lugares muy lejanos, especialmente donde hay desierto, cuando uno mira las fotografías donde las ovejas se están alimentando, se dan cuenta que el pastor llega a ser una guía muy importante para ellas, porque de verdad
hay que tener conocimiento para lograr encontrar en qué montaña ha estado cayendo un buen sereno y está creciendo un poquito de pasto. Los pastores las llevan muy lejos y si en una de esas llueven, es muy difícil regresarlas porque entonces empiezan a pesar mucho y se empiezan a enfermar. Es decir, que la oveja tiene muchas cosas bonitas, pero también tiene cosas difíciles. Son muy delicadas físicamente, necesitan de un rebaño y de un pastor, no pueden defenderse solas. Ante un depredador, una oveja se queda casi que congelada, y si es un lobo o es un tigre, se la come sin mayor dificultad. Son muy inseguras. Por todo tiemblan, ¿verdad? Por todo se ponen nerviosas muy rapidito. Y necesitan ser alimentadas. Es lo que les decía hace unos minutos. El pastor tiene que ir a buscar con ellas la comida. Ellas no la van a encontrar. A diferencia de una cabra, ¿verdad? La cabra se sube hasta donde sea, baja, quita una piedra, se come la piedra. Si no encuentra qué comer, la oveja no puede hacer esas cosas. Necesita ser alimentada. Es de vista corta, ¿verdad? Casi se les puede llamar cegatonas, porque después de 2 metros, dicen los expertos, que ya no miran. Por eso es que se extravían muy fácil en los caminos. Tienen una característica muy importante y maravillosa, y es que conocen la voz de su pastor. No se equivocan. Cuentan las historias que en el tiempo antiguo, cuando llegaban los rebaños de varios pastores al mismo abrevadero, al mismo pozo, a beber el agua, habían cientos y tal vez miles de ovejas en el mismo lugar. Se mezclaban ahí para ver cómo comían, cómo se acercaban al abrevadero. Pero miren qué peculiar y maravilloso. A la hora de irse, cada una era llamada por su pastor, y el que iba para el sur con todas sus 100 ovejas que venía. El que iba para el norte con sus 200, y el que iba para el este o el oeste también se llevaba el mismo número que había traído, porque la oveja no mira, pero tiene un oído precioso, tiene un oído maravilloso que distingue perfectamente la voz de su pastor, a diferencia de otros animales que ante la muchedumbre se confunde y se pierde. Ahora, ¿qué funciones y qué responsabilidades tiene un pastor? Vimos esto primero para que entendamos. Vamos a estudiar un salmo en un momentito, y para que entendamos a qué se refiere lo que está hablando el salmista, ¿verdad? ¿Qué características y qué funciones tiene un pastor? ¿Qué debe hacer un pastor para poderse considerar un pastor bueno, derecho, que sabe guardar la misión que se le encomendó? Vale la pena decir que todos ejercemos la función de pastor, en una pequeña, en una gran manera. Algunos trabajamos en la iglesia y hacemos todo nuestro mejor esfuerzo para cuidar a las ovejas del Señor y ser buenos consejeros, ser buenos animadores, ser buenos cuidadores, saber vendar a la que está dolida, saber ayudar a la que está perdida, ¿verdad? Saber atraer a las ovejas que todavía no pertenecen al rebaño del Señor. Pero en una buena medida todos hemos ejercido una función pastoral en nuestra casa, con nuestros hijos, en la oficina, con la compañera que siempre está teniendo muchos problemas y que necesita del Señor, con nuestros amigos, ¿verdad? Con nuestros propios hermanos. Hemos tenido la oportunidad de funcionar como pastor y cuidar de ellos. Así que una de las responsabilidades de la función de pastor es que él debe de estar centrado en su trabajo. El pastor tiene un volumen grande de ovejas que cuidar, no puede estar chateando ahí, ¿verdad? En lo que está en el campo. Se le pierde una con mucha facilidad, se la roba el lobo con otra facilidad, y si no, se la roba el vecino sin que él se dé cuenta, ¿verdad? Las ovejas son robables fácilmente porque no presentan mayor oposición. Así que el pastor siempre debe estar atento a cuidar a las ovejas del Señor. Debe conocer a las ovejas. Todas son distintas, ¿verdad? Todas son distintas. Ustedes han visto en las películas o tal vez en las caricaturas que siempre le ponen nombre a la ovejita, ¿verdad? Que la manchas, que la pecas, que la
rebeldita, que la brinconcita, que la híjole. Así le van inventando y las ovejas se entienden, porque se llega a formar una relación tan estrecha del pastor con su oveja, que cuando él dice la clarita y ahí va corriendo la ovejita, ¿verdad? Se van entendiendo. El pastor, dijo Jesús, mis ovejas, dijo, oyen mi voz, me escuchan, refiriéndose a esta misma situación natural que viven los pastores con las ovejas. Hay ovejas en el camino que se ponen rebeldes, ¿verdad? Y se ponen difíciles. Ahí vimos el ejemplo que nos daban de cuáles son los cuidados que debe tener el pastor hacia sus ovejas. En ese caso decían, cuando una oveja era reincidente y no se controlaba, lo que había que hacer era hacer la técnica de la pata quebrada, ¿verdad? Quebrarle el muslo y dejárselo ligeramente dislocado para que ya no pudiera correr, ya no pudiera ser peleonera con las demás. Yo creo que eso fue lo que hizo el Señor con Jacobo, ¿verdad? Le dislocó el muslo y lo dejó chenco para toda la vida. Y ahí fue donde le cambió el nombre, le dijo, ahora tú vas a ser Israel, que quiere decir el que pelea con Dios. Entonces hoy dice que había un pastor, y este pastor dijo, no, yo soy un pastor moderno, yo ya no creo en esas técnicas de estarle poniendo piedritas y estarla castigando. Yo voy a ir a un curso de Dale Carnegie, a que me enseñen cuál es el problema, porque yo lo que creo que lo que tenemos aquí de defecto es que tenemos mala comunicación con mis ovejitas. Entonces se fue y le dieron un curso buenísimo, ¿verdad? Y el pastor estuvo ahí contento y dijo, hoy que recibí ese curso ya entendí que tenía razón. El problema grande que yo tengo es comunicación entre mi persona y las ovejas, pero hoy lo voy a resolver. Y va él, ¿verdad? Entonces pone a sus 5 ovejitas rebeldes y les empieza a explicar. Yo ya entendí, ovejitas, les dice que el problema que tenemos entre ustedes y yo es la comunicación. Así que les voy a enseñar a hablar. Seguro que con eso aliviamos este asunto. Entonces él decide enseñarles primero que nada el abecedario. Entonces les dice, bueno, ovejitas, repitan ustedes después de mí. ¡Ah! Y las ovejitas se le quedan viendo, ¿verdad? ¡Ve! No, dice, aquí hay un problema, dice él. Por favor, escúchenme bien, ustedes no me están oyendo bien. Digan, ¡ah! Y las ovejitas de ¡ve! Ya ven, les dice, el problema es que ustedes siempre se adelantan. Siempre quieren ir adelante de mí. Pues así nos pasa a veces, ¿verdad? La comunicación es uno de los elementos importantes con los que el pastor debe de lidiar con sus ovejas. Pero Jesús dijo, las ovejas mías entienden y escuchan bien mi voz. De lejos saben cuando yo estoy hablando. Y el Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros afinemos nuestro oído y sepamos cuándo es la voz de Él y cuándo es la voz del enemigo, cuándo es la voz de un amigo y cuándo es la voz de mi propio corazón. El Señor está interesado en que tú y yo afinemos nuestro oído, entendamos con toda nitidez cuándo es el Señor Jesús el que habla y cuándo son otras voces que a veces nos distraen. El pastor también debe de conducir, debe de ungir a las ovejas. Las ovejas se enferman con facilidad, se golpean con facilidad, como vimos, y el aceite es un elemento muy importante para que no la ataque la mosca, ¿verdad? Hay una mosca que se llama el tábano, esa mosca pone unos huevos y da unas infecciones y un parasitismo en la oveja tremendo, que muchas de ellas han muerto por un mal cuidado de sus heridas. Llegan a ser infecciones muy grandes que ya no hay forma de salvarlas. Así que el pastor usa con mucha habilidad el aceite para cubrir sus heridas, para bañarla también de aceite cuando hay época de lluvia, porque eso hace que el agua no penetre en toda su lana y no se ponga muy pesada, especialmente cuando tienen que recorrer caminos muy largos. Pero también usa el aceite, la unge con aceite
para cuidar de su cara y su nariz, que son delicadas por las inclemencias del tiempo, pero también por las moscas, ¿verdad? Saben que en la Biblia las moscas son tipo de pecado y de contaminación, ¿verdad? Así que el pastor hace esas cosas con sus ovejas para permitirles vivir una vida saludable, para que sean ovejas productivas y maravillosas. ¿Qué más? Tiene que conducirlas al redil, ¿verdad? Tiene que llevarlas a pastos frescos, debe mantener el rebaño en buena disciplina y debe de esquilarlas. Dios inventó, hermanos, que las ovejas sean unos animales dadores. Las ovejas prontamente empiezan a producir, después de un corte de lana, vuelven a producir otra vez. Vuelven a producir y a producir lana, que si no se las quita el pastor, que si no las esquila, como vimos en el video, sucede algo muy malo. Se empiezan a llenar de espinas, de garrapatas, de golpes que están ocultos porque se quedan abajo de la lana. No se mira cuál es la enfermedad que le puede estar aflorando a la oveja porque está bajo 20, 15 kilos de lana, ¿verdad? Las ovejas, cuando son buenas productoras, llegan a producir hasta 20 y hasta 25 kilos de lana, con lo cual se hacen buenos suéteres, ¿verdad? Todavía hay suéteres de lana, ya no usamos, solo sintéticos creo que nos venden ahora, ¿verdad? Pero los suéteres de lana son los mejores, son los más duraderos y son los que mejor calientan. Entonces, todas estas labores tiene que hacer el pastor. Todos estos cuidados tiene que tener el pastor con sus ovejas para poder tener un buen resultado y un buen fruto de su trabajo. Pero en todo caso debemos de estar claros que Jesucristo es el gran pastor, que Él es el que nos va a cuidar, que Él es el que nos va a librar del enemigo, que Él es el que hará milagros en nuestra vida, que Él es el que traerá la provisión y traerá el pasto fresco para cada uno de nosotros, que Él fue el que pagó por los pecados nuestros en la cruz, que Él hizo el gran sacrificio para que ninguno de nosotros sufriera la muerte eterna y para que todos los que nos rodean pudieran estar formando una parte muy importante del reino del Señor. Así que quiero pedirles que hablan sus Biblias o sus teléfonos en el Salmo 23. Famoso, ¿verdad? Ese es el texto más famosísimo de toda la Biblia. Y yo estoy seguro que ustedes se lo saben de memoria. ¿Quiénes se lo saben de memoria? Vamos a ver. Bueno, hoy no lo vamos a aprender porque veo que hay bastantes que ya no se lo saben de memoria. Hace un momentito pasó Víctor Hugo y nos dio una palabra del Señor. Yo espero que tú la atesores en tu corazón. El Señor no quiere que llevemos cargas arriba de lo que nosotros debemos de llevar. No quiere que peleemos con nuestras fuerzas más allá de lo que debemos de pelear, porque Él es nuestro defensor, porque Él es tu pastor, porque Él es el que te cuida y Él es el que te ha prometido estar contigo todo el tiempo. Él es tu justicia, Él es el soberano de las naciones, Él es el que te eligió, por nombre te llamó. No caíste de a montón, dijo voy a agarrar a todos estos chapincitos, ¿verdad? Te llamó por nombre, así como llamó a los rusos, a los gringos, a los españoles, a cada uno que caminamos hoy día detrás del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por nombre y hemos escuchado su voz y caminado en pos de Él. Así que esa palabra, hermano, atesórala en tu corazón, porque estoy seguro que el Señor la trajo específicamente para esta mañana. Específicamente para esta mañana. No pelees batallas que no son tuyas. Tienes pastor. Compórtate como una buena oveja del Señor y verás la maravilla de Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Dice el Salmo 23, versículo 1. Leamos juntos, pues. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
me hará descansar, restaurará, me guiará a su nombre. No temeré. Tu vara y tu cayado, mesa, mi copa está ciertamente. Amén, aleluya. Un aplauso al Señor. Y yo lo que sí vi es que como 3 estaban leyendo y todos se lo sabían de memoria, ¿verdad? Y cuando yo les dije solo 1 o 2 levantaron la mano. Ya estoy entendiendo cómo está el asunto acá. Ya van a ver, ya no les vuelvo a preguntar porque dice el versículo 1, dice, nada me faltará, el Señor es mi pastor. Él no es pastor de multitudes, sino que es pastor de individuos, de mujeres y hombres que lo temen y le aman. Él es pastor personal de todos los que entramos a su redil. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Todo el que viene y entra por aquí es mi hijo. El que entra por otro lado es un gran ladronote. Así que la salvación y la bendición que te ofrece el Señor de cuidarte y ser tu pastor es personal. Es mi pastor, es tu pastor. Y nada te faltará porque Él cubre todas tus necesidades. Y hoy nos dijo, no se afanen más de la cuenta, no traten de trabajar más, mejor confíen en mí y manténgase dentro de mi redil, manténgase bajo mi cobertura. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Vimos que la oveja no puede beber en un río caudaloso, le tiene miedo, le tiene miedo. La oveja no puede arriesgarse a acercarse un poquito aquí porque siente que se va. Y miren la parte tan bonita que dice la primera parte del versículo. En lugares de verdes pastos me hace descansar. El pastor es el encargado, el Señor es el encargado de encontrar el sustento para tu vida. Y ahora te estoy hablando del sustento espiritual. Confía en el Señor porque el Señor seguirá haciendo la obra en ti y seguirá dándote pasto verde para que se alimente tu espíritu y tu corazón y sigas creciendo y des todo el fruto para cual Él te llamó. Él te llamó para dar fruto. Él te llamó para ser muy productivo. Y Él se va a encargar, si tú te mantienes dentro del redil, si tú no das unos pasos para distraerte para allá, porque te puedes perder. Somos como una ovejita, hermanos. Nos perdemos y después, ¿qué nos pasa? Como las ovejas. Ya ni sabemos cómo regresar. ¿Sí? Hemos visto muchos hermanos que han tomado una decisión incorrecta y no han sabido cómo regresar al día de hoy. Así que tú y yo, entendiendo que somos ovejas del Señor, debemos de tener claro que no nos conviene alejarnos un poquito y distraernos de la mano del pastor, de la vara que lleva el pastor, porque nos podemos perder y nos podemos distraer. Y como somos medio ovejones, nos cuesta mucho encontrar el camino de regreso. Fíjense que dice, en pastos delicados me hace descansar. La palabra del Señor, que es nuestro principal alimento, que es ese pasto verde que tú y yo venimos a buscar domingo a domingo acá, se hace realidad en nuestra vida cuando la meditamos, cuando la buscamos, cuando la rumiamos. La oveja es un rumiante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nos enseñaron que era un rumiante? Que tenía 4 panzas, ¿verdad? 4 estómagos. ¿Cómo se llaman los 4 estómagos? Muy bien, gracias. Panza, bonete, librillo y cuajar. Miren, cuando la oveja está ahí, dice el Salmo 23, se sienta a descansar. ¿Qué creen que está haciendo? Está rumiando. Rumiar es
regurgitar el alimento, el pasto que comió y volverlo a masticar y a masticar y a masticar, hasta que vaya saliendo todo el alimento y toda la riqueza que tiene el pasto verde que su pastor le dio. Eso quiere decir que tú y yo, después que salimos de acá, leyendo la palabra del Señor, entendiendo el reto tan grande que nos pone Ezequiel 34, nos vamos a buscar un lugar tranquilo donde poder rumiar la palabra, donde nosotros poder meditar esa palabra y que esa palabra en el descanso, tranquilo, ¿verdad? Fíjense lo que dijo Víctor Hugo: no trabajen más de la cuenta, hombre. Descansen en el Señor, porque el Señor les va a proveer para sus necesidades. Tómense tiempo para descansar en esos pastos verdes. Tómense tiempo para meditar en el Señor y en su palabra, porque lo que oíste aquí solo es un poquitito de todo lo que el Señor te quiere hablar a través de su mismísima palabra. Pero necesitamos ir a esos valles de descanso, donde la palabra del Señor se hace una realidad para nuestra vida. Dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. El 3, Él restaura mi alma. A la oveja necesita ser restaurada constantemente. Todo se le pega en el camino, ¿verdad? Como a nosotros también. ¿Ha visto usted que todo se nos pega en el camino? Se nos pegan cosas que no se tenían que pegar en nuestro corazón. A veces hay un chisme por ahí y se nos pega. A veces hay una imagen ahí peligrosa y mala y se nos pega del otro lado. A veces le miramos el carro al vecino y se nos quiere pegar también ese carro, ¿verdad? Todo se nos quiere pegar. Pero el Señor dice que Él restaurará nuestra alma, como a la oveja. El Señor la está cuidando, le está quitando, el pastor le está quitando todo, las espinas, el mozote, el chicle que se le pegó, lo que sea, con tal de mantenerla siempre bien y restaurada. Igualmente hace el maestro con nosotros, igualmente hace nuestro pastor en nuestra vida. Limpia las enfermedades de nuestro corazón, como el pastor limpia las enfermedades de la piel de las ovejas. El Señor Jesucristo, miren lo que dijo: vosotros fuisteis limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra del Señor tiene la autoridad y el poder para limpiar tu corazón si tú meditas en ella. La palabra del Señor te saca cualquier espina y cualquier mozote que se te pegó en el camino, para que tu alma quede restaurada, para que tu corazón vuelva a tener el gozo de vivir en Cristo, para que mires el día de mañana con optimismo. El siguiente dice: manifiesta el deseo del corazón del Señor. Dice: me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. El Señor está preocupado por el nombre de Él. Está preocupado porque su nombre siempre salga limpio, claro y santificado por la vida de cada uno de nosotros. Él te quiere ayudar a que tú vivas una vida de santidad y de integridad. Él está ocupado en darte herramientas para que su nombre siempre salga de buen prestigio por tu mano y por tu boca. Me llevará por caminos de justicia porque Él ama su propio nombre. La marca que nosotros llevamos es la marca de Jesucristo. Esa no es Nike, dicen aquí los patojos, ¿verdad? Y aquí tiene que decir Adidas, pero bien grande y no sé qué. No, la que nosotros llevamos en el pecho es Jesucristo. Y nosotros, tú y yo, tenemos que cuidar el nombre de Jesucristo. Tú y yo, como ovejas del gran pastor, tenemos que hacer que su nombre brille donde quiera que vayamos. Tenemos que permitir que su palabra llegue a todos lados, pero con integridad. Amén. Su guianza es para que se cumpla en nosotros la formación del carácter de Dios. Y la formación del carácter de Dios está implícito en este versículo: justicia y amor. Son dos características inmutables del Dios Todopoderoso al que nosotros servimos: la justicia y el amor. Y dice: yo te voy a guiar por esos caminos de justicia, para que mi nombre sea amado más y más y más por las personas, incluyéndote a ti mismo. El siguiente versículo dice: aunque pase por valle de sombra y de muerte. Cuando el Señor nos está llevando, hermanos, por los caminos de justicia, y si queremos verlo en
en las ovejas, en el redil o en el rebaño, quiero decir. El Señor lleva a las ovejas por caminos, pero los tiempos son distintos. Hay tiempos donde llueve bastante y hay pasto por todos lados, pero hay tiempos donde no llueven. No sé si ustedes vieron, el año pasado dice que el 90% de las cosechas de todo el corredor seco se perdieron absolutamente. ¿Pasa eso todos los años? No pasa todos los años, pero pasó el año pasado. Bueno, ya ha pasado un par de años seguidos. Ha sido difícil, entonces el pastor tiene que moverse a otros lugares, a lugares más lejanos. Y eso implica pasar por lugares inseguros, por lugares donde tú no habías transitado antes. Probablemente ni conocías ahí y eso te pone nervioso. Y entonces empiezas a ver las sombras de muerte. Pero el salmista se encargó de que nosotros entendiéramos que son sombras, que no es real, que el cuidado del Señor es lo verdadero en nuestra vida, que muchas cosas que nos asustan simplemente son sombras. Son sombras de pobreza, sombras de dificultades familiares, sombras de violencia, pero el Señor está con nosotros y ha de protegernos y ha de guiarnos. En las cosas difíciles que nos han pasado, piénsalo, la mano del Señor ha estado ahí. La mano del Señor ha estado ahí. Cosas difíciles, durísimas, como la misma muerte. Platicamos con unos hermanos hace unos días y ellos nos manifestaron cómo la mano del Señor, a pesar del dolor de haber perdido a un ser amado, se hizo presente y dejó un testimonio muy grande de que el Señor estaba en control de la vida de este joven que había muerto. Esa es la mano del Señor, esa es la sombra de la muerte que te quiere asustar y te dice: tu vida se destruyó, se acabó todo lo bueno para ti. Pero no es cierto, hermanos, son solo sombras temporales de muerte. Son sombras temporales, son caminos. Por eso dice: cuando pases, vamos por el camino y van a haber cosas difíciles, pero pasará pronto. Como muy bien lo dice el apóstol Pedro, estas dificultades pasajeras las verán desvanecerse, las verás desvanecerse. Lo que tú estás viviendo hoy que te duele tanto, lo verás desvanecerse en el redil del Señor. Lo verás desvanecerse en el camino de la justicia. Ese es el significado de este versículo en el Salmo. No existe a los que estamos en Cristo una verdadera calamidad, a los que no nos salimos de su redil, a los que pasamos la noche en la casa del Señor y permitimos que Él siga formando y formando nuestro corazón. El versículo siguiente dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú estás conmigo. Esa fue la promesa de Jesucristo. Miren cómo Jesucristo solo repetía las cosas que ya estaban profetizadas en los salmos y en los mismos profetas. Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin. Simplemente está tomando la verdad que estaba profetizada en el libro de los Salmos, en el Salmo 23, y dijo: yo no me voy a apartar de ustedes. El Señor no se quiere apartar de ninguno de nosotros. Y su vara y su cayado nos infunden aliento. ¿Para qué sirve la vara y el cayado? Para dos cosas. La vara sirve para defenderse, ¿verdad? Para defender de otros animales, para espantarlos, para empujar, a veces también para empujar a sus propias ovejas. Pero el cayado, como nos han explicado otras veces, tiene ese fabuloso gancho que el día que yo me estoy alejando sin querer, antes que me caiga, el Señor me pega un jalo. Me ha jalado el Señor tantas veces, hermanos, pero yo lo he visto y yo se lo agradezco. Yo se lo agradezco antes de que yo cometa un error y una tontera de mi propio orgullo, de mi propia carne. El Señor tiende su gancho y me jalan. ¿Saben por qué? Lo puedo decir con toda autoridad: porque me he mantenido en el redil del Señor. No quiero decir que ni soy perfecto ni soy bueno, pero yo entendí que soy oveja del Señor y que no me quiero salir de ahí, que en la calle no me conviene, que andar sin los cuidados de mi Dios Todopoderoso, estoy frito, estoy peor que antes de conocerle al Señor. Así que dice: su vara y su cayado es el gancho para jalarte. No te permite el Señor, si tú eres una oveja de su redil, que te alejes. Mantente cerca de Él, donde su cayado siempre tenga espacio
para que la distancia no sea tan lejos y Él que te pueda rescatar todo el tiempo. Su vara y su cayado. Su vara te defiende de las acechanzas del enemigo, de sus maldades y de todo lo que Él ha planeado para destruir tu corazón. Dice el versículo 5: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de todos aquellos que quisieron humillarme. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de todos aquellos que no te temen, Señor. Tú me has dado honra, Señor, delante tuya y delante de los hombres, porque a ti te plació así hacerlo, porque pertenezco a tu rebaño, porque no me he apartado de ti. ¿Quieres ver más honra en tu vida? ¿Quieres ver mesas preciosas llenas de alimentos ricos para que tú goces y disfrutes? No te alejes del Señor. Sé una oveja buena, no seas una oveja rebelde con el Señor. Cuando Él te habla, escúchalo. No te hagas el sordo, no te hagas el loco. Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Dios quiere humillar a nuestros enemigos, pero necesita tu colaboración. Necesita que tú seas su mejor colaborador.